tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa. Como saben, hemos venido intentando durante todos nuestros videos tratar de mostrar distintas caras de las matemáticas, no solamente la cara que en muchas ocasiones se muestra en la escuela y es la cara de los ejercicios, de las operaciones, sino que hemos tratado de ampliar mucho más el panorama para que todos ustedes puedan enamorarse realmente de esta disciplina, de esta ciencia que es tan maravillosa. ¿Listo? Sobre todo porque estamos convencidos que es la ciencia que ayuda a desarrollar con muchísima mayor facilidad el pensamiento. En esta ocasión queremos hablar de dos procesos fundamentales que logra desarrollarse a través de las matemáticas, como son la lógica y la argumentación. Finalmente, la lógica entendida como el sentido común. Es posible que de la filosofía y otras áreas del conocimiento se pueda hablar de la lógica de otra manera, pero quisiera que en ese caso pensáramos en la lógica como el sentido común que todos deberíamos tener para enfrentar alguna situación en la vida cotidiana. Y otra gran proceso que todo ser humano debería desarrollar en su vida para desenvolverse con eficacia tiene que ver con la comunicación o la argumentación. Es decir, que la lógica y la argumentación, entendía la argumentación como la posibilidad de contar y comunicar aquello que se sabe a otras personas, listo, de manera convincente. En este caso utilizaremos estos dos procesos, estas dos competencias, por decirlo así, aunque no es un término adecuado, pero sí son dos procesos matemáticos muy importantes para resolver una situación o un problema bastante enigmático. Van a ver ustedes la dificultad que supone este problema. Sin embargo, lo vamos a resolver sin utilizar absolutamente en ningún momento ningún tipo de, de ecuación. Simplemente lo resolveremos de una manera muy didáctica y conversada. ¿Listo? La situación es la siguiente. Un rey árabe decide irse de viaje a otra nación. En la noche que se alistaba para viajar, se incendió la cárcel de ese país, de la ciudad donde estaba el palacio, y durante ese incendio murieron muchos presos, y los que quedaron vivos padecieron bastantes penurias durante el incendio, quedando unos gravemente heridos, quemados, y pues desafortunadamente muy pocos quedaron ilesos de los que quedaron vivos en este incendio. El rey sintió pues el sufrimiento que aquellos que sobrevivieron tuvieron que padecer, así que al día siguiente, antes de irse, llamó a su ministro y le dijo: ministro, quiero que me redactes un decreto donde le vamos a conceder deducir la mitad de la pena a todas las personas que estén presas en este momento, que hayan quedado vivas. Así que redáctalo, yo te lo firmo, y que se cumpla esa orden antes de que yo regrese. Al ministro le pareció que era una orden simple, le pareció que también era justa, y así que lo que hicieron fue redactar rápidamente un documento donde quedaba constancia de que a partir de la fecha todos los presos que hayan sobrevivido a ese funesto incendio quedarían con la pena a la cual habían sido condenados desde el momento de su captura a la mitad. Entonces el rey se fue. El ministro inmediatamente, un hombre muy diligente, decidió ir con algunos guardias y algunos sabios de este reino a la cárcel, y empezaron a soltar, pues, a hacer cumplir ese mandato del rey. Lo que ocurrió fue lo siguiente: en la mayoría de los casos era muy sencillo, porque, por ejemplo, si alguien tenía 10 años de sentencia y llevaba 5 años cumplidos, ya la pena era 5, quedaba automáticamente libre. Si por el contrario, supongamos el mismo número, 10 años de sentencia, y había cumplido había cumplido 4 años de sentencia, le faltaría un año para cumplir su sentencia, y a la mitad se podría ir en un año, o sea que le rebajan la pena a la mitad, y así sucesivamente. Si por alguna razón alguien había pagado más de la mitad de la condena, es decir, si me habían condenado a 10 años y yo ya llevaba 7 años, es decir, había pagado 2 años más de la pena que ahora se me había reducido, entonces me indemnizaban con una cierta cantidad de dinero, habían tasado un valor por día de estar preso adicional, así que lo indemnizaban y la persona se iba tranquila. Así lograron hacerlo con absolutamente todos los presos excepto uno. Cuando llegaron donde ese preso y le dieron la sentencia, estaba condenado a cadena perpetua. Los sabios que estaban ahí quedaron en stop
y todos los que estaban ahí viendo cumplir esa orden del rey quedaron atónitos, no sabían qué hacer. ¿Cómo hace uno para calcular la mitad de la sentencia de cadena perpetua? Es decir, estoy condenado al resto de mi vida, y cómo calculo la mitad de mi vida si no sé cuántos años voy a vivir. Es un problema sumamente difícil. Así que decidieron llamar a un matemático muy joven que vivía ahí, que era destacado y famoso. Lo llamaron y le pusieron esa situación: mira, este señor tenemos que reducirle la pena a la mitad, pero está condenado a la mitad de su vida, lleva 4 años condenado, ¿qué hacemos? Aquel joven matemático dijo: lo primero que quiero que me permitan hacer es ir a la celda. Pero ¿qué sentido tiene ir a la celda? Yo no, yo quiero ir a la celda, y después de que vaya a la celda pues ya puedo pensar y meditar y poder resolver este problema, que lo que hace es relacionar la ley, la justicia y pues el arte de los números. Aquí tengo que hacer pues un cálculo importante. El jovencito fue a aquella prisión de aquel hombre, la verdad era deplorable, un cuarto donde no podía sino estar de pie todo el tiempo, sus heces estaban en el piso, el olor era terrible, estaba en una mazmorra, en un sótano donde no entraba el sol. Así que aquel jovencito se compadeció, y desde luego cuando subió al palacio lo estaban esperando absolutamente todos, porque era un problema realmente que no tenía una solución posible, ¿no? Entonces aquel jovencito empezó con el siguiente argumento y a utilizar su lógica y tratar de convencer a las personas que estaban ahí. Dijo: mire, como aquel señor pagó 4 años de cárcel ya, y en justicia, de acuerdo al mandato del rey, debe pagar la mitad de la condena, lo que yo sugiero es que se vaya 4 años libre para que quede compensado con los 4 años que ya pagó. Una vez que regrese, empezamos entonces, ya sería como la segunda fase de esta condena, y es que pensemos lo siguiente: si decidimos que esté preso 1 año y 1 año libre, es decir, 1 año preso, 1 año libre, 1 año preso, 1 año libre, sería relativamente justo para cumplir la condena hasta el día que él muera. Pero el temor que puede pasar, de algo que pueda pasar, es que cumpla el año de preso y el siguiente año que le corresponde la libertad, para que quede en justicia equilibrado el tiempo de estar preso y de estar libre. ¿Qué tal que no alcance a disfrutar todo su año de libertad, sino que muera al primer mes o al segunda vez? Sería muy triste, y en ese caso no se cumpliría pues el mandato de nuestro rey. Así que pues por años es muy difícil. Si lo ponemos por meses, es decir, 1 mes preso y 1 mes libre, tendríamos algo también un poco más cercano a la solución del problema. Pero ¿qué ocurre si paga el primer 1 mes de cárcel y al siguiente mes no alcanza a disfrutar todo el mes de libertad, sino que muere a los primeros días de libertad? De tal manera que quedaríamos en deuda con aquel preso, porque no alcanzaría a disfrutar la misma cantidad de tiempo preso que de estar libre. Es decir, que 1 mes es demasiado. Propongamos entonces el ejercicio que sea por horas: 1 hora preso y 1 hora libre. Entonces en este caso sería mucho más justo y sería mucho más cercano a una solución más óptima al problema. Sin embargo, puede pasar que pague 1 hora completa de cárcel y en la siguiente hora que quede libre no alcance a disfrutar toda la hora libre, porque muera a los pocos minutos de quedar en libertad. Así que no alcance a disfrutar toda su hora de libertad, de tal manera que no se pueda cumplir con exactitud la orden del rey. De tal manera que de esta manera aquel jovencito empezó a reducir los tiempos a 1 minuto, a 1 segundo, a 1 instante, y cuando llegó 1 instante dijo lo siguiente: lo que yo considero entonces es que, como este hombre debería estar preso y libre a la vez para justificar el mandato del rey, lo que considero es que este hombre debe quedar en libertad condicional, es decir, debe quedar libre, pero con una persona que esté todo el tiempo con él, para que se garantice pues que esté vigilado todo el tiempo. Y surge en este día eh, algo que vienen utilizando muchos jueces cuando la condena lo amerita, y es la libertad condicional. Esa es la historia entonces de cómo, a través de un razonamiento matemático, en un problema de estos tan complejos, ese matemático, a través de su lógica y su argumentación, propone a la justicia en ese momento una figura tan importante como es la libertad condicional, que es aquello de estar preso y libre al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, fundamental para esta reflexión, algo que proponía Confucio alguna vez, y es que cuando le preguntaron a ese célebre pensador cuántas veces debía pensarse para condenar a una persona, él decía que 1 vez si se iba a dejar en libertad, pero 10 veces por lo menos si se iba a condenar.
Es decir, uno puede equivocarse de la misma manera, poniendo en libertad a alguien que sea culpable, pero sería mucho más cruel poner a condenar a alguien que sea injusto. Entonces, muchachos, esa es una forma entonces de ver las matemáticas y cómo las matemáticas han aportado también a la justicia. Nos vemos entonces en el siguiente video. Que estén muy bien.